Hoy me presento ante vosotros ya no solo con nueva información, sino también con un montón de motivos para orgullo y celebración. Y es que tras estos últimos meses, sobre todo este último, yo diría que mes y medio de contraofensiva ucraniana, se está haciendo cada vez más notable que nuestra comunidad es de las que más y mejor informa al respecto. Y es que diría que en todas las predicciones que hemos hecho, análisis, o sea, en general noticias que hemos comentado y sobre todo previsiones que hemos realizado a futuro, prácticamente todo se va cumpliendo exactamente tal cual. Lo cual obviamente no puede no alegrarme, enorgullecerme, hacerme tremendamente feliz porque es un proyecto entre vosotros y yo y no sabéis cuánto os agradezco el hecho de que estéis ahí al otro lado, aún a pesar de todas las difamaciones que se han vertido en mi contra en estos ya, yo que sé, 16, 17 meses, y aún así os habéis mantenido firmes, habéis decidido confiar en mí, en la información que os brindo y os habéis quedado con la intención de informaros sobre todo aquello que comentamos aquí y además muchos habéis optado por pagarme el sueldo, lo cual nunca os voy a poder agradecer lo suficiente. Hoy precisamente estamos aquí para comentar una de las cosas que ya avisamos, analizamos y avanzamos. La contraofensiva de Ucrania no va bien, se está volviendo tan sumamente obvio que ya estamos ante la absoluta y tajante necesidad de buscar culpables. Lo están haciendo desde Occidente y los medios occidentales que obviamente nunca han defendido los intereses ucranianos, sino los intereses occidentales que hay a día de hoy dentro de Ucrania. Ya están empezando a decir que si han tardado demasiado con la contraofensiva, que se han esperado al buen tiempo, en fin, que hay claros indicios de que a Ucrania no le va del todo bien y que esto se debe, obviamente, dicen de momento de una manera muy tímida los medios occidentales, yo diría que insinúan, ¿no?, a las acciones de la propia Ucrania. Pero en Ucrania tampoco se quedan atrás. Ya hemos visto todo tipo de explicaciones en relación al mal tiempo, a que claro, ha habido demasiadas expectativas desde los medios occidentales y desde Occidente en general, se han entregado muy pocas armas, mal y a destiempo, pero hoy ya tenemos, digamos, las primeras acusaciones directas, las primeras palabras que se han dirigido en este sentido desde Ucrania a Occidente, en relación a dos hechos en particular. El primero ya lo comentamos aquí y de hecho no tiene que ver solo con la calidad del equipo occidental, ¿no?, que puede ser debatible este punto, sino con toda una retahíla de razones que no voy a repetir, puesto que hay todo un vídeo dedicado al tema de por qué la contraofensiva ucraniana está fracasando. Esto ya lo avisamos y ahora lo están diciendo los propios soldados ucranianos. Lo que pasa es que ellos no van a explicar las complejidades de la cadena logística, de la reparación de tanques, necesitan un mensaje mucho más claro. El primero ya lo tenemos sobre la mesa. Los blindados franceses, que han caído como chinches en el frente ucraniano en esta última contraofensiva de Ucrania, dicen oficiales ucranianos, no valen porque tienen unos blindajes demasiado poco adecuados para la ocasión. Vaya por Dios, esto obviamente en Occidente va a cabrear bastante. O sea, ellos entregan armamento, aunque entregan armamento que Ucrania después tendrá que pagar, no se sabe exactamente cómo, y es precisamente por ello por lo que todas las empresas del país ya han sido
cambiadas de nombre y ahora mismo pertenecen a ese fondo bastante turbio denominado BlackRock. Y sobre esto en mi canal de Liusivaya Geopolítica, donde os invito a seguirme si os interesan este tipo de análisis como más en profundidad, ya hay un vídeo sobre el tema para que podáis haceros a la idea de hasta qué punto Ucrania es un país que ahora mismo, pues bueno, más que un país, de hecho es un estado fallido que no puede hacerse cargo, ya no te digo de sus deudas, sino ni siquiera de su gasto diario, depende al 100% de la limosna occidental. Pues bien, teniendo en cuenta que el frente ucraniano es algo así como una vitrina, ¿no?, donde cada país expone lo mejor en términos armamentísticos, pues estos comentarios de los oficiales ucranianos rebajan significativamente el precio de los blindados franceses, que a todo esto, pues en mi canal de Telegram he ido compartiendo abandonados en mitad del campo en cantidades ingentes. Creo que el último fue esta misma semana, de hecho, y pues obviamente estos vehículos blindados serán estudiados por Rusia, todo esto ya lo comentamos, pero lo segundo es mucho más interesante aún. Bueno, vale, que el armamento occidental efectivamente ha venido pues mal a destiempo, según Ucrania, los vehículos blindados no son los adecuados, además pues los soldados ucranianos no han pasado el suficiente tiempo de entrenamiento como para saber emplearlos, ¿no?, como hay que emplearlos con la suficiente profesionalidad, y eso pues es una cosa muy obvia. A los soldados rusos, si hubieran estado en esta situación, les hubiera pasado exactamente lo mismo. Pero a partir de ahí, en Ucrania ya empiezan a hacer todo tipo de lucubraciones, empiezan a buscar planes interesantes, o bueno, planes digamos ocultos, ¿no?, por parte de Occidente, para explicarse el por qué Occidente ha estado empujándoles a esta contraofensiva para la cual objetivamente no estaban preparados. Esto lo hemos dicho por activa y por pasiva. Las fortificaciones no tienen superioridad aérea. ¿Dónde van? O sea, de verdad que la situación para Ucrania, y repito, aquí lo hemos comentado en infinidad de ocasiones, en esta contraofensiva es muy complicada y muy diferente a la contraofensiva anterior, que es, entiendo, la que han tenido de referencia, o bueno, eso quisieron aparentar desde Occidente, porque claro, teniendo en cuenta que la inteligencia estadounidense, pues valga la redundancia, ¿no?, o sea, perdonadme la obviedad, se supone que no es tonta. En Ucrania ahora dicen, si nosotros hemos ido a esta contraofensiva, que ya se va entendiendo que de antemano pues estaba muy complicada, ¿no?, a la hora de recuperar ese territorio, ¿por qué nos han empujado a ella? ¿No será que Occidente tenía un plan secreto para intentar hacer como que apoyaba a Ucrania, pero en realidad no apoyaba a Ucrania, sino que estaba empujándola a perder la contraofensiva y a partir de ahí iniciar las negociaciones de paz? De hecho, en Alemania ya hay voces que están diciendo que esto de Rusia nunca más, de los jamases, de eso nada, que habría que volver a negociar con Rusia, que a ver cómo restablecemos el Nord Stream. Además, el partido que a día de hoy ocupa el segundo lugar en las encuestas en Alemania está claramente en contra de las sanciones antirrusas, y en general dentro de Occidente pues cada vez hay más voces, ¿no?, que se pronuncian contra estas sanciones y a favor de la paz, del diálogo, de buscar una solución pacífica. Y todo esto pues sin tener en cuenta el hecho de que el gas, el petróleo y todo lo demás se ha estado comprando en Rusia, vendiendo a Rusia, y ya sabemos, ya hemos comentado aquí también estos esquemas, ¿no?, de hacerse trampas a sí mismo que Occidente montaba con tal de seguir negociando con Rusia. Pues bien, en Ucrania todo esto ya lo han empezado a comentar.
ya se han empezado a mosquear al respecto, y el que lo ha reunido en un solo vídeo que os puedo mostrar, aunque no es el único que lo ha comentado, lo han comentado también los asesores actuales de Zelensky, ha sido el ex asesor de Vladimir Zelensky, que dejó el puesto de asesor, o mejor dicho, al que le echaron de su puesto de asesor en el momento en el cual empezó a decir cosas mínimamente coherentes, como que de hecho desveló la estrategia que comentamos, resumimos aquí hace unos días en relación a este ataque contra la ciudad de Kramatorsk, donde hablamos de que la gran mayoría de los destrozos que suceden en zona residencial se deben a los misiles antiaéreos de la propia Ucrania. Pues este hombre fue el primero que, en relación a un ataque supuestamente contra la población civil de Kiev, dijo: si han sido nuestros misiles antiaéreos, cosa que de hecho ya sabíamos y ya habíamos comentado incluso con anterioridad. Pues bien, ahora ha vuelto a hablar y nos presenta una teoría la mar de interesante respecto a todo lo que acabamos de comentar. Dice Arestovich que lo que ha sucedido en estos últimos meses, sobre todo en estas últimas semanas de contraofensiva, podría no tener nada que ver con las ganas de Occidente de apoyar a Ucrania, sino con todo lo contrario. Están queriendo encontrar algún tipo de camino para comenzar las negociaciones de paz, y para eso necesitan que Ucrania pierda la contraofensiva. Можно задать вопрос американцам. А что же вы так его подготовили, это контрнаступление, и дали столько вооружения, что заведомо было... Может, вы с самого начала загоняли нас в переговоры? Ну, не знаю, вот мы это обсуждаем. Да, представь себе, что президент или кто-нибудь выйдет и публично это скажет. И возникает очень много вопросов к нашим любимым союзникам. Очень много. Про серые схемы, про серый флот 300 с лишним танкеров, которые как возили нефть, так и возят. Про американские чипы, и не только американские, но преимущественно американские детали, которые идут в Россию и потом становятся в калибре. И все эти кинжалы и позволили им нарастить производство. Почему, если в 16 в принципе даются, летчики начали обучаться, почему их дадут в октябре или ноябре, или, как они говорят, может быть, даже в 2024 году, а не дать их в мае, это контрнаступление, которое решающее. Даже если вы хотите переговоров, то для создания переговоров с позиции силы. Почему? Почему наша пехота должна платить за это кровью? Почему украинские граждане должны платить за это кровью? Мы что, не коллективный Запад охраняем здесь, защищаем? 50 миллиардов помощи нам заблокировали. Что такое отсутствие 50 миллиардов помощи на Украине? Это нерожденные или умершие дети в больницах. Это матери, которые не вернулись с семьями в Украину. Это невосстановленное производство, это не разминированные территории. Они убивают нас этим. А эти придурки, что они могут, блядь, все вместе европейцы и натовцы не могут найти укорот на одного Орбана, стукнуть его по голове и заставить его нормально проголосовать. Что вообще происходит, товарищи, господа хорошие? Ahí lo veis, los demócratas ucranianos con esos valores europeos proponen hacer algo con Víctor Orbán, que ha bloqueado la última ayuda para Ucrania, puesto que, de hecho, bueno, Víctor Orbán esto lo ha explicado muy bien. Ha dicho que no piensa darle ni un euro más a Ucrania hasta que no digan dónde han ido a parar los 70.000 millones anteriores. O sea, es bastante lógico, ¿no? Lo único que pide es que se rindan cuentas, y teniendo en cuenta la tremenda corrupción que hay en Ucrania, sobre la cual a nivel macro pues hemos hablado muchísimo en este mismo canal, y a nivel micro hace tan solo unos días subí a mi Telegram un vídeo donde militares ucranianos robaban la gasolina de sus propios vehículos blindados, o sea, la gasolina destinada supuestamente a la contraofensiva, a vencer a Rusia en el frente. Pero claro, al final la naturaleza del ser humano, independientemente de si es ucraniano o estadounidense, pues a veces es la que es. Así que, bueno, pues en unos países más, en otros menos, pero estas cosas suceden. Así que Víctor Orbán dijo: hasta aquí hemos llegado, necesito saber dónde han ido a parar los impuestos también de mis ciudadanos húngaros, y hasta que eso no suceda, pues no va a haber ayuda para Ucrania que valga. Y eso, pues ya veis, en Ucrania cabrea muchísimo. Obviamente ellos necesitan el dinero para diferentes fines, vamos a dejarlo ahí, pero lo cierto es que
este pensamiento que acaba de resumir muy bien Arestovich, ¿no? Todos estos puntos que ha comentado, cada vez se está volviendo más y más habitual en Ucrania. Hay bastante cabreo con Occidente. Se supone que estamos luchando por y para el Occidente colectivo. Y solo ahora en Ucrania se están empezando a dar cuenta, o eso parece, de que el Occidente colectivo por el que se supone que están luchando no hace más que aprovecharse de ellos y no hará nada que no sea dejarles tirados tan pronto como se canse de pagar o deje de recibir ingresos a causa de, valga la redundancia, la causa ucraniana.